Comenzamos un nuevo tema, la historia del cine. La trayectoria seguida por el cine desde que chinos y árabes iniciaron el teatro de sombras ha tenido numerosos hechos importantes que fueron dando forma perfeccionada a la proyección de imágenes animadas, cautivando desde los primeros tiempos a grandes cantidades de espectadores. De la aplicación de principios básicos de óptica hasta la compleja técnica del cinerama y la proyección sin pantalla, hay una serie de hombres y aparatos unidos en un afán constante de perfeccionar las imágenes, al extremo de hacerlas competir con la realidad. En el siglo XVIII, el hombre de la linterna mágica, que se acompañaba con un organillo, conmovió a los habitantes de pueblos y aldeas de Europa, los que se reunían en las plazas a mirar escenas dibujadas de las escrituras o de la vida en otros países. El cine es un tema de beta inextinguible para el periodismo. La acabada historia del cine que les presentamos ahora tampoco ha agotado el tema, pero si aspiramos a que sea una de las más amplias y documentadas que se hayan publicado en revistas. Se trata de una relación circunstancial y objetiva desde los tiempos en que Daguerre registrara una imagen fija hasta los aparatosos efectísimos del cinerama de hoy, filmado a 3 cámaras y proyectado en una pantalla gigante. Desde que los hermanos Lumière oficiaban de notarios de la vida cotidiana, captando con ingenuidad la salida de los obreros de su fábrica, hasta que los realizadores europeos asustaron a los buenos burgueses con un trama en el que se entremezclan indiferenciadamente pasado, presente y futuro. Es un reportaje completo que no agota el tema, pero que aborda con independencia y ecuanimidad los aspectos más sobresalientes y polémicos del llamado séptimo arte. Para que se llegara a dar movimiento a las imágenes fijas del hombre de la linterna mágica y se lograran las primeras películas, debieron transcurrir más de 100 años. A fines del siglo XIX, los precursores de la cinematografía irrumpieron con grandes adelantos y permitieron filmar las primeras películas que al comienzo fueron solo escenas tomadas del natural. Pero ya en 1902, el cine entregaba cintas con argumento. Escribir una historia real sobre un mundo de ficción no deja de tener sus riesgos. No es gratuito hacer un relato descarnado sobre un mundo tan apasionante como el del cine. De modo que a pesar de fastidiarnos, en lo personal hemos transcrito algunos conceptos emitidos por publicaciones escandalosas. Nuestro propósito no tiene aspiraciones sensacionalistas, pero ocurre que es la única forma de introducir al público no especializado en una actividad que ha llegado con el tiempo a convertirse en el principal espectáculo de masas de la historia. Sin embargo, este es un aspecto meramente anecdótico e intrascendente dentro de nuestra tarea total. Para relatar esta historia ha sido menester recurrir a una gran cantidad de libros, documentos y publicaciones. Ha sido un trabajo intenso y serio. Creemos haber logrado nuestro propósito y presentamos el resultado de este trabajo con orgullo. Quien quiera tener una visión objetiva sobre el devenir histórico y la realidad actual de este arte maravilloso que es el cine, se sentirá, creemos, satisfecho con este número de los grandes reportajes a la historia del mundo. Desde la primera función de los hermanos Lumière hasta la imagen en 3 dimensiones. Desde que en 1895 se ofreciera en París la primera función pública de cine presentada por los hermanos Lumière en Boulevard de los Capuchinos hasta hoy, la cinematografía como industria y como arte ha tenido una trayectoria con altibajos pero en marcha siempre ascendente. Numerosos hitos destacan en esta senda y son millares los seres humanos que aportaron sus talentos y sus vidas al perfeccionamiento de las técnicas y de las formas de expresión de uno de los medios de comunicación masivo de mayor atracción. La fabulosa historia de los forjadores del cine, de sus representantes más valiosos, ha sido resumida para esta edición de nuestra revista después de completar un trabajo de estudio y de análisis de centenares de libros, revistas, fotografías y dibujos que ofrecemos como una síntesis actualizada de lo que ha sido y es el séptimo arte. Hay personas quienes sostienen, con argumentos de alguna validez, que el cine tuvo precursores en la Edad de Piedra y exhiben en su abono que en las famosas pinturas rupestres de las cuevas de Altamira, en España, un anónimo artista trazó en forma magistral el movimiento de los bisontes, como un anticipo de lo que más tarde conquistaría el saber humano en la fotografía y el cinematógrafo.
En los albores de la era cristiana fueron enunciados los principios básicos de la óptica y durante la Edad Media aquellos que dieron vida a la linterna mágica, mientras en Oriente las sombras chinescas eran admiradas por chinos y árabes en un sofisticado sistema de luces y pantallas notablemente parecido al empleado en nuestras salas de cine. En 10 páginas de nuestra revista hemos resumido esta historia del cine poniendo énfasis en aquellos hechos más importantes con el objeto de reunir todos los antecedentes posibles para hacerla amena, acuciosa y veraz, ofreciendo al mismo tiempo todos los medios gráficos reunidos en una absorbente labor de búsqueda y selección. Para escribir sobre cine, indiscutiblemente, hay que mencionar Hollywood, llamada la meca del cine, pero que en sus primeros tiempos no fue sino un sitio adecuado en la geografía de los Estados Unidos para que los productores independientes del monopolio que pretendió establecer Thomas Alva Edison pudieran emplear los aparatos ideados y perfeccionados por él, cuyas patentes exclusivas había registrado. Desde Hollywood, en California, era fácil para esos precursores escapar al control oficial, pero al mismo tiempo se echaban las bases de la colonia cinematográfica que pronto sería conocida como la moderna Babilonia, por los escándalos suscitados en torno a la vida privada de productores, directores, actores y técnicos. Hubo crímenes, suicidios, prostitución, orgías, dramas y grandes ilusiones, trayendo hacia Hollywood a millares de hombres y mujeres que soñaban con ganar dinero y fama por trabajar ante las cámaras y muchas veces terminaron absorbidos y arrollados por un mundo cuyas leyes no estaban claramente establecidas en favor del respeto por la persona humana. Toda esta variedad de acontecimientos sirvió de marco al surgimiento de figuras inolvidables y trascendentes como Chaplin, Laurer y Hardy, Harold Lloyd, Carole Lombard y muchos otros personajes que en la mayoría de los casos sobreviven a su propia muerte en cintas que suelen parecer en las pantallas de los cines actuales. Para realizarse, los productores y directores de cine buscaron en la vida misma la variedad de temas y enfoques de sus películas. Para la cámara nada parecía estar negado, y en inquieta búsqueda de una interpretación visual se crearon los géneros de cine, primero en lo cotidiano, para escarbar después en los elementos históricos. Surgieron así las películas cómicas, los documentales, el cine del oeste, los grandes hechos históricos que no siempre respetados en su verdadera autenticidad, el drama, la comedia musical, los romances. Los pioneros de estas formas incipientes, los grandes realizadores en una época en que los medios técnicos eran reducidos, tienen mención destacada en un análisis de cada uno de los géneros del cine, señalando con claridad sus características principales y aquellas películas que mejor las representan. Pronunciarse sobre cuáles han sido las mejores películas es una decisión que implica riesgo de omisión, pero que en todo caso debe afrontarse. En la selección hecha para nuestra revista se ha tenido en cuenta diversos factores, las opiniones de expertos, como los que participaron en la clasificación hecha en Bruselas en 1952, el favor del público y su valor representativo dentro de los géneros analizados en este número. Resulta fácil caer en omisiones propias del gran número de películas hechas en los años 70 y de actividad cinematográfica. Confiamos en que la selección provoque un mínimo de críticas. Un criterio parecido se aplicó para la nominación de los grandes directores de cine, personaje definitivamente responsable de la película que el público ve en la pantalla a pesar de los factores que se oponen a su realización artística plena. La labor del director fue al comienzo una función destinada al manejo de los actores, pero en la actualidad el cine es fundamentalmente obra de este realizador especializado que tiene atribuciones y responsabilidad sobre cuánto se relaciona con la película. Los nombres incluidos en la nota sobre los grandes directores responden a méritos vastamente reconocidos y la síntesis de sus vidas aparecen íntimamente ligadas a sus obras. Greta Garbo y Chaplin. Las generaciones jóvenes de hoy deben haber escuchado estos nombres y conocido más a Chaplin que a la Garbo, y ambos merecen capítulo especial. La bella y misteriosa actriz sueca, cuyo talento dramático la hizo triunfar en su país y en Hollywood, ha mantenido en su alrededor un halo luminoso que se mantiene hasta hoy y que se fortalece cada vez que las firmas distribuidoras resuelven exhibir nuevamente sus films.
Chaplin, llamado el padre de la ternura en el cine, creador de un género cómico saturado de un mensaje en favor del débil y de la justicia, tiene medio siglo de labor distribuida en decenas de películas de gran mérito. Su personalidad artística le otorgó fama, dinero, honores, procesos, escándalos, y ahora vivía en un tranquilo retiro en Suiza, junto a su familia. Por mérito propio, cuando Hollywood reinó en la producción cinematográfica, impuso un sistema publicitario para la colocación de sus películas en que muchas veces el valor artístico fue dejado aparte para lanzar estrellas y astros que distorsionó algunos valores. Las mujeres debían ser bellas y los varones apuestos. Sin embargo, por encima de estas restricciones, hombres y mujeres sin atributos físicos de gran atracción triunfaron en la pantalla por talento y personalidad. Los nombres de Emily Jenkins, Harry Baur, Bette Davis, Spencer Tracy, Charles Laughton, Hannah McNally y muchos otros constituyen individualmente una forma peculiar de actuar en cine. También constituyen expresiones propias las vampiresas y los galanes, aquellas bellezas de ojos profundos que apresuraron el latir del corazón de nuestros abuelos, o las actuales reinas del bikini y la minifalda junto al perfil de un Barrymore o la agilidad de un Douglas Fairbanks, en competencia con un Gerald Philip o un Tyrone Power, o finalmente Sean Connery. Las divisiones geográficas del mundo han permitido el surgimiento de modalidades de cine propias de cada región, suscitándose una competencia en la producción de películas en las que el favorecido principal es el público. Por esta razón, nuestra revista comprendió en 14 páginas un análisis de la labor cumplida por la producción mundial del cine, sometiéndose inevitablemente a la exigencia de brevedad impuesta por la excesiva amplitud del tema. De este análisis es posible advertir que el centro de gravedad de la cinematografía actual se ha trasladado a Europa y aún a Asia, mientras en Norteamérica solo Hollywood muestra síntomas de renovación, dejando a América Latina en un prolongado periodo de quietismo, salpicado con uno que otro destello de corta duración. En forma especial se ha tratado el tema del dibujo animado, otorgando a Walt Disney el liderato indiscutible en este campo de tantas proyecciones artísticas y didácticas. La historia del cine es un esfuerzo periodístico de 70 años de actividad cinematográfica mundial y necesariamente debe someterse a su realización a un principio de selección, muchas veces estricto y expuesto a error, pero objetivo, elevado y profesionalmente responsable, que entregamos como una síntesis actualizada de lo que ha sido y es el séptimo arte. El cine. ¿Sabes que este puesto de operador no es de porvenir? Es más bien un puesto de vagabundo que puede durar 6 meses, un año, quizás más, quizás menos. Louis Lumière a su primo antes de la histórica proyección de sus films de cortometraje. Cada tarde, cada noche, millones de hombres, mujeres y niños de los más opuestos puntos del globo van al cine. Ante la pantalla, moderna alfombra mágica que transporta al espectador a través de mundos y maravillas aún más variados que los de las 1001 noche, públicos de las más heterogéneas lenguas, costumbres, razas y gustos observan ávidamente, como queriendo aprisionar para siempre en sus retinas, las imágenes que se mueven, hablan, cantan y por último se desvanecen al encenderse las primeras luces de la sala. En París, 6.000 personas repletan el Gaumont Palace, el salón de cine más grande de Francia, y aplauden o reprueban el último film de la llamada Nouvelle Vague. En Nueva York, otra gran ciudad de Estados Unidos, 500 familias, cómodamente instaladas en sus automóviles, admiran una superproducción de lujo en cinemascope en una pantalla gigantesca, instalada al aire libre. En Gott-Waldorf, ciudad industrial checoslovaca, 35.000 obreros de una importante fábrica de calzado presencian en un vasto anfiteatro una cinta sobre los métodos socialistas de producción. Mientras tanto, en algún lugar de África, entre chozas de paja, un misionero de blanca barba proyecta a 150 nativos una película de propaganda religiosa. Y en Arabia, donde la ley prohíbe a los musulmanes ver películas, un niño de Albornoz se cuela subrepticiamente en una sala de proyecciones reservada a los empleados norteamericanos de una compañía petrolera.
Donde quiera que vaya, y ya ha llegado a todos los lugares del mundo, el cine se posesiona de las muchedumbres. En menos de 50 años, el llamado séptimo arte se convirtió en uno de los fenómenos de masas más sorprendentes del siglo XX, no solo como vehículo de entretención, sino que con enormes e insospechadas implicancias informativas, sociales, políticas, morales, pedagógicas y económicas. Y como toda obra humana, registra una trayectoria histórica en la que se alternan los periodos de auge y las crisis en íntima relación con la marcha del mundo. Hablemos de los orígenes remotos. El cinematógrafo tiene una prehistoria cuyos orígenes algunos remontan sin vacilar a las famosas cuevas de Altamira, en España, en cuyas paredes se han encontrado dibujos de bueyes que datan de la Edad de Piedra, en que se manifiesta claramente la intención de descomponer el movimiento. Por otra parte, ya Tito Lucrecio Caro, poeta latino que vivió entre los años 96 y a.C., se refería en su obra De Rerum Natura a la persistencia de las imágenes en la retina, fenómeno que fue conocido también por Ptolomeo, 138-180 a.C. Mucho más tarde, en pleno Renacimiento italiano, en los siglos XV y XVI, León Battista Alberto, Daniel Bárbaro, Leonardo da Vinci y sobre todo Gian Battista della Porta se preocuparon de resolver en parte los problemas que planteaba la proyección de imágenes. Un siglo después, el alemán Athanasius Kirches, 1601-1680, construyó la primera linterna mágica, en tanto que en 1660 un matemático danés, Thomas Wallenstein, sustituyó la luz solar que requería ese aparato, reemplazándola por la artificial. Nació así la llamada linterna terrorífica, uno de los antecedentes remotos del cine. Pero el nacimiento del cine propiamente tal estaba reservado al siglo XIX, centuria en que las investigaciones y experimentos relacionados con la reproducción del movimiento y la proyección de imágenes se multiplicaron en forma profusa. Una teoría enunciada en 1824, la de la persistencia de la visión de los objetos que se mueven, de Peter Mark Poget, que no hizo otra cosa que confirmar las observaciones hechas por Lucrecio y Ptolomeo, la friolera de 2000 años antes, que tuvo, sin embargo, la virtud de interesar y entusiasmar a científicos e inventores de los más diversos países, quienes se dieron a la tarea de construir mecanismos capaces de reproducir artificialmente la realidad ante el ojo humano. Siguiendo este camino, el belga Anthony Plot, 1801-1883, inventó el fenaquiscopio, un disco giratorio que reflejaba las imágenes en un espejo. Luego vino el estroboscopio, del vienés Simon Ritter von Stamford, artefacto muy parecido al de Plateau, aunque algo perfeccionado. En Inglaterra, en tanto, William George Hort inventaba la llamada rueda del diablo, conocida también como zótropo, aparato de forma cilíndrica que al ser girado producía la ilusión de movimiento en las figuras dibujadas en su interior. Por último, en 1845, Franz von Uschihaus, un militar austriaco con inclinaciones científicas, aprovechó hábilmente los descubrimientos de todos sus antecesores, desde Kircher hasta Horner, y lanzó su cinetoscopio, el cual requería para su funcionamiento ser iluminado con una lámpara de aceite o de carburo. Pero los inventores de la primera mitad del siglo XIX, que fabricaban primitivos aparejos para reproducir el movimiento y proyectar imágenes, estaban atacando solo una fase del problema que planteaba el cinematógrafo, ya que todos ellos trabajaban a base de dibujos, y el cine, aún no nato, estaría destinado a reproducir la realidad tal cual es, no trazada con la punta de un lápiz. Es por eso que la aparición de la fotografía fue un hecho capital, que vino a señalar un nuevo punto de partida para la cinematografía. Ya a comienzos del siglo XIX había empezado a vislumbrarse la posibilidad de fijación de la imagen producida en una cámara oscura, con el ennegrecimiento de las sales de plata, fenómeno que erróneamente se atribuyó entonces a la acción del aire o del calor solar, hasta que se determinó que era la luz el agente que provocaba tal reacción. Posteriormente, Louis Daguerre y Joseph Nicéphore Niepce
Trabajando asociados entre 1830 y 1840, crearon la primera fotografía verdadera, la que se llamó daguerrotipo, y se obtuvo haciendo pasar vapores de yodo sobre una placa metálica de plata. Alrededor de 1841 aparecieron los primeros objetivos de 2 y 4 lentes, con los cuales el tiempo de exposición, en un principio de varios minutos, se redujo a 5 segundos. Ese mismo año, Fox Talbot inventó el negativo, y en 1871 Maddox empezó a utilizar una composición de gelatina y bromuro, reduciendo ahora el tiempo de exposición a 1/100ª de segundo. En 1877, el norteamericano George Eastman usó como base para el negativo la película de celuloide, inventada por los hermanos Heath en 1864. Con este último adelanto, ya todo estaba dispuesto para que la fotografía y la reproducción del movimiento se estrecharan la mano y, combinándose, dieran nacimiento al cine. El primero en marcar un nuevo rumbo que desembocaría en la cinematografía fue el inglés Edward Muybridge, quien en 1872, mediante un aparato complicadísimo que comprendía 24 lámparas fotográficas conectadas con otros tantos disparadores que las accionaban, trató de captar el movimiento de la carrera de un caballo, objetivo que consiguió con modesto éxito 12 años más tarde. Más afortunado fue el francés Murray, que en 1882 ideó el fusil fotográfico, el cual permitía tomar hasta 12 imágenes sucesivas por segundo. Un notable avance en la gestación del cine fue el prasinoscopio del francés Émile Reynaud, que hizo su aparición en 1877. Se trataba de una especie de zootropo mucho más perfeccionado y en el que las imágenes eran proyectadas. El instrumento de Reynaud tuvo un éxito bastante mayor que los de todos sus antecesores, lo que lo alentó a montar su teatro óptico en el Museo Grévy. En él presentó cintas a base de dibujos de gran valor artístico, como Pobre Pierrot y Clown y sus perros. También Reynaud pensó en sustituir los dibujos de su prasinoscopio por fotografías, propósito que alcanzó a llevar a cabo en su laboratorio, pero que dejó pronto de lado, pues amaba demasiado la belleza creativa del dibujo como para separarse de él. Del nacimiento del cine diremos que tras el éxito del teatro óptico, todos los elementos estaban dados para que surgiera el cinematógrafo en su exacto y verdadero sentido. El invento no tardó en aparecer casi simultáneamente en varios países, todos los cuales se atribuyen en alguna medida la paternidad del revolucionario invento. Para los norteamericanos, el creador del cine es Thomas Howard Edison, quien en 1891 patentó su kinetoscopio, cuyas proyecciones animadas eran vistas por el espectador a través de un ocular. Los alemanes, por su parte, adjudican la prioridad de la invención del cine al berlinés Max Sladonowski, quien en 1892 construyó una cámara de filmación llamada Kullbergkasten y 2 años más tarde el bioscopio, un aparato de proyección. Otros 2 países reclaman el derecho de ser los inventores del cine, Inglaterra e Italia. Los ingleses reconocen como creadores del cinematógrafo a Robert Paul, que en 1890 ideó el animatógrafo, un aparato de proyección, y a William Fries Gray, quien en 1893 construyó una máquina capaz tanto de captar como de proyectar imágenes. En Italia, país en el que el cine ha cobrado extraordinario auge en estos últimos años, se ha comenzado a sostener que el verdadero inventor de este arte industria fue Filoteo Alberini, quien alrededor de 1895 patentó el cinetógrafo, una cámara filmadora y proyectora. Sin embargo, esta pugna carece de trascendencia, salvo como curiosidad histórica, ya que todos los nombres que se citan solo pueden ser considerados como precursores. Los únicos y verdaderos inventores fueron los hermanos Louis y Auguste Lumière, primeros en construir un aparato que proyectaba las imágenes sobre una pantalla, o sea, en dar al cine la misma forma esencial que conserva hasta el día de hoy. El invento de los Lumière desplazó a todos los sistemas conocidos en la materia hasta ese momento, ya que era el único que permitía a un ilimitado número de espectadores presenciar
simultáneamente las exhibiciones.